la prueba. Y la idea es al menos dejar dos clases, una para lo que es la parte logística y distribución, lo que es la parte final, y lo que es la parte de que tiene que ver con el customer management, de trabajar un poquito en la sala de clases. La prueba creo que está fijada después de esta parte, creo que es el 26 de septiembre, si mal no recuerdo. ¿Ya? Entonces, en realidad nos quedan como, con este creo que son tres o cuatro más. ¿Ya? Vamos. Bueno, a ver, vamos con lo que es la parte de planificación de la producción. Una de las cosas que nosotros ya, de cierta manera, conversamos, quiero que vean que este es el mapa operacional desde el punto de vista del programa de producción. ¿Cómo se produce, por así decirlo? ¿Ok? En este capítulo hay dos diapositivas, una que es de necesidad operativa y otra que se llama programa de producción. Voy a partir con porque esta parte es más conceptual y dejé la otra clase para después, que es la parte más numérica, para no perjudicar al resto. Pero el orden no tiene problema. Primer concepto. Las decisiones sobre el producto tienen que tener dos elementos. Primero, si el cliente quiere el producto o no quiere el producto. Recién estaba escuchando a Steve Jobs, cuando una vez le preguntaron, un tipo va y le preguntan, justo lo estaba leyendo ahora, y dije me va a servir para la clase. Steve Jobs, cuando partió con Apple al principio, estaba en una entrevista y había un tipo que va y le pregunta, le dice cómo el Macintosh de alguna manera conversa con los Open Docs de los Open Docs. Imagínate, estamos hablando de una antigua, no Word. Los Open Docs y el sistema operativo para que los clientes tengan mejores prestaciones de los servicios. Y Steve Jobs le dice, pero yo no me siento con mi ingeniero para ver qué producto podemos hacer y después salir a venderlo. Lo que yo hago es que me siento con el cliente, le pregunto qué es lo que necesita y de ahí me voy a donde mi ingeniero. ¿Me entienden la idea? Está. Lo que hizo Steve Jobs en realidad fue cambiar el concepto de producto-cliente al concepto cliente-producto. El concepto anterior, estamos hablando antes de los computadores, un poco lo que hizo Bill Gates y todo eso, era yo tengo este producto y yo hago el producto y lo salgo a vender. Alguien lo tendrá que comprar, a alguien le irá a servir. Y en la primera teoría del marketing, el marketing inicial, el marketing con enfoque en el producto, con enfoque en el cliente, en el producto, principalmente con la producción, era así, yo producía, si alguien me lo quería comprar, me lo compraba. Como la señora esta que produce pan y voy a hacer 20 kilos de pan y lo voy a vender y si no lo vendo, pues haré colegiales. Dirá al final del... Pero hoy día no, la persona que lo que hace hoy día cuando va a vender pan, saca una estimación de la demanda, ve cuánto pan más o menos va a vender, dependiendo del clima. Por ejemplo, en estas fechas como ahora, la venta de sopaipillas se dispara, o la venta de esos tipos de productos, chancacas se dispara, porque vamos a hacer las sopaipillas pasadas, este tipo de cosas, o los calzones rotos, o las harinas. ¿Te das cuenta? Porque hay algo que de alguna manera está haciendo, moviendo algo. Entonces, lo que yo quiero que se entienda es que las decisiones de productos se basan en lo que el cliente quiere, primero. Y segundo, dependiendo de lo que el cliente quiera, si tecnológicamente es posible desarrollar. Por ejemplo, a mí me encantaría tener un sistema de teletransportación molecular. O sea, yo estoy aquí, termino la clase y digo, chicos, gracias, me voy, pum, aparezco en mi casa. Me voy a... Por ejemplo, no sé si ustedes han visto una serie que se llama Star Trek. ¿Alguna vez la vieron? O Star Wars. En Star Trek aparece esta cuestión del sistema de teletransportadores, que tú estás en el lugar y te teletransportan molecularmente a otro lugar. Tú sabes una película muy antigua llamada La Mosca, que parecía el Goldblum, el de Jurassic Park, que aparecía y después se transformaba en mosca. Era una película muy antigua, un clásico antiguo del cine. De ese cine. Entonces, pero claro, a lo mejor todos los clientes, imagínate tú ahora terminar acá y en vez de a lo mejor de dejarte el pique quizás dónde, así y llegáis a tu casa. ¿Me cachai? Está lo mismo tú. O sea, sería ideal para todos, pero ¿tecnológicamente es posible? No. Entonces, por esto hay que hacer dos cosas cuando uno va a generar un producto. Antes de partir con el producto, con determinar la capacidad, dónde lo vamos a producir, cuánta materia prima necesito, todo, el primer concepto es el cliente, ¿qué es lo que necesita el cliente? Esto es lo que necesita el cliente. Entonces, yo decido mi producto en función del atributo que valora el cliente. Y la pregunta que me hago al otro lado ¿es tecnológicamente posible hacerlo? Esa es la pregunta que me tengo. Una vez que hago eso, vienen varias cosas. Por ejemplo, ok, listo. Está el cliente, está la idea, está el concepto, se puede desarrollar, investigación y desarrollo se puede llevar a cabo, es tecnológicamente posible. Empiezo a planificar y tengo que empezar a decidir ciertas cosas. ¿Cuáles son las personas? Por ejemplo, ¿cuántas personas voy a necesitar y todo? Pero uno se prepara. Antes de eso, tu parte del proceso de planificación. ¿A qué me refiero con la planificación? No decidir cuál va a ser la capacidad, sino que
qué tipo de capacidad necesitamos para hacer el producto, cuáles son las herramientas que vamos a necesitar, cuáles son las materias primas que vamos a necesitar. No, el concepto no es determinar cuánta gente voy a contratar, no, es determinar qué tipo de personas necesito, qué tipo de estructura necesito, qué tipo de infraestructura necesito, qué tipo de máquina necesito, o sea, cuáles son mis necesidades. Y luego, una vez que yo tenga la demanda, que sepa cuál va a ser la cantidad que el cliente me va a comprar de este producto que yo estoy dispuesto a entregarle, ahí recién nos pasamos a la parte de planificación agregada a la producción. Ahí yo empiezo a planificar y decir, ok, ahora que yo ya sé todo lo que necesito, ahora que ya sé que tecnológicamente es posible, ahora que ya sé que el cliente quiere este producto y ahora que yo ya sé más encima cuánto el cliente me va a comprar, ahora yo determino, ok, mi capacidad va a ser tanto, voy a contratar tantas personas, voy a necesitar tales materiales, voy a necesitar comprar tal materia prima, y ahí viene este proceso de planificación agregada donde yo establezco y digo, necesito contratar gente externa a lo mejor que me ayude, ¿cierto? Que puede ser una alternativa, puede ser que yo contrate todo adentro o gente externa. Hoy día las empresas cada vez contratan más externalización. Incluso salió un reportaje hace unos años atrás, unos 3-4 años atrás, no solamente aquí en Chile, sino que a nivel mundial, principalmente acá en Chile no es tanto. La mayoría de las empresas está empezando a externalizar casi todo y solamente se queda con el core de negocio, por así decirlo. ¿Te das cuenta? ¿Y esto qué ayuda? Esto ayuda a que los tipos que sean emprendedores y que quieran ofrecer servicios de transporte, de embalaje, de producción, incluso hay empresas en las cuales tú tienes tu planta de producción, tú produces, porque una vez que el producto sale, el embalaje de ese producto es un externo que está dentro de tu bodega haciéndolo. No eres tú. ¿Por qué? Porque piénsalo de la siguiente forma. Si ese tipo hace esto mismo en 20, 30, 40 empresas, tiene un volumen de caja que compró, un volumen de film que compró, entonces tu costo es más bajo. Entonces al final comprar 300 cajas mensuales, comprar 400 films mensuales, no es lo mismo que ir a comprar 15.000, no sé si me entienden la idea. Entonces, por efecto de economía de escala, estos tipos que hacen volumen y que tienen estos servicios de empaque en distintas empresas, obviamente que es mucho más económico, me pueden ofrecer a mí un valor mucho más económico, mucho más atractivo que yo tener que tener a la gente contratada. Mira, en una empresa, tener a la gente contratada, pagar seguridad, temas de imagínate se lesiona, o le cae algo encima, o le cae un pallet en la pierna. ¿Te acuerdas? Todo este tipo de cosas, si son empleados míos, son de cargo mío, me pueden demandar, yo externalizo, yo firmo un contrato. Si el otro tipo no cumple, el problema es de él, el problema no es mío, ¿me entiendes? Entonces, primero, disminuyo el riesgo, por un lado, y de segundo, obviamente que voy a tener costos más bajos. Entonces, hoy día en el mundo, en Estados Unidos, las externalizaciones es una cosa tremenda. O sea, las empresas casi quedan reducidas a muy poquito y todo es externalizado. Todo, incluso los servicios básicos. Por ejemplo, yo cuando estaba en DAO, antes de salir de DAO, todo lo que eran los servicios de seguridad, los servicios de compra de materias primas, los servicios de ingresos, salida, todo lo que era el tema de safety, environment and health, todo lo que es seguridad, medio ambiente y salud, todo lo de ello. Y cuando yo salgo de DAO, justo cuando yo estaba saliendo de DAO, cuando yo renuncio a DAO en el año 2018, justo estaban contratando una empresa multinacional que se encargaba de prestarte todos estos servicios. O sea, tú, por ejemplo, necesitas hoja, necesitas cualquier cosa, tú haces un pedido y la empresa venía y te lo venía a dejar. Pero no como Dimer, ¿me entiendes? O sea, ellos le compraban a Dimer, pero tú, por ejemplo, tenías un problema de seguridad, ellos llegaban, te arreglaban el problema, te ponían un guardia de seguridad, te ponían el sistema, estaba conectado. O sea, todo servicio externalizado. O sea, todo lo que no sea tu negocio, que era, por ejemplo, en este caso de agua, hacer productos químicos, todo lo que no fuera hacer productos químicos era externo. Y eran empresas externas que desarrollaban esos servicios. Minimizan el riesgo y obviamente minimizan los costos. Entonces pueden haber cosas. Y lo otro es que están los recursos disponibles para efectivamente empezar a producir, porque al final esto es el objetivo. Luego, una vez que yo planifico, viene el programa de producción. El programa de producción es simplemente decir, ya, lo que explicaba la otra vez. La materia prima me va a llegar tal día, la mano de obra la tengo que contratar tal día, los empaques tienen que llegar tal día, empiezo a hacer los cálculos. El programa de producción, ya, hoy día, ¿qué es lo que vamos a hacer ya? ¿Qué es lo que, no hoy día, pero la próxima semana, ¿qué es lo que vamos a hacer ya? Va a llegar la materia prima, estos son los turnos, estos son lo que tenemos que hacer, el programa dice que tenemos que hacer esta parte, en esta otra parte tenemos que hacer esto, ¿me entiendes? O sea, de alguna manera es como armar una receta de todos los elementos, recursos que necesito para poder llevar a cabo el proceso productivo. ¿Ok? Y este es el programa de producción. Este programa de producción en general es corto plazo, pero también dentro del proceso hay programas de producción a largo plazo.
¿A qué me refiero a largo plazo? Cuando uno dice, bueno, si yo tengo la demanda 1 o 2 años, entonces yo armo todo mi proceso productivo, mi infraestructura, mis recursos en función de esta planificación. ¿Ok? Bueno, aquí yo lo estoy diciendo como haciendo como un resumen bien resumido, después más adentro hay más especificaciones, pero de cierta manera, así es como funciona lo que es el proceso de planificación de la producción. O sea, hasta grosso modo. Pero hay cositas más específicas que vamos a ir, obviamente, desarrollando. Por ejemplo, cosas que son súper importantes en este proceso, los datos de entrada. ¿Cuáles son los datos de entrada en el sistema? Primero, el horizonte de planificación. Vamos a planificar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Hoy en día, planificar a mucho tiempo no tiene mucho sentido porque las cosas están demasiado cambiantes. O sea, hoy en día, con todo este tema, no solamente la globalización. El otro día, no sé si les conté a ustedes o les conté a los chicos del día, porque hago 3 cursos de esto, entonces ya como que de repente se me va la onda y no me acuerdo dónde lo dije. Pero el otro día fue un congreso, hace como 2 semanas atrás fue un congreso de un CEO de una empresa que analiza clientes. Y decía que hoy día encontrar vendedores es súper difícil. Porque el cliente está tan informado, tiene tanto acceso a la información, tiene sistemas de comparador de productos, que el cliente, con la investigación que hace, que hoy día es fácil encontrar una investigación. Yo, por ejemplo, me compré una trotadora. Tenía una trotadora, como la tenía como 10 años, se murió. Y me compré una trotadora. ¿Ya? Y compré Oxford al final, pero tenía varias marcas. Empecé a comparar las marcas. Después tiré a Oxford, ¿por qué? Porque en Oxford me la armaban. La otra la tenía que armar yo. Y como yo soy nudo para armar cualquier cosa, yo así como yo pongo en el gas, soy más peligroso que con navaja, porque no estoy. O sea, yo para cambiar una ampolleta en un drama. Soy nudo con otras cuestiones. Yo lo mío va con otra cosa. Entonces, compré en Oxford y resulta que había varias máquinas. Entonces empecé a comparar, que los HP, que la cuestión, que... Entonces me meto una idea. Pero un día no estaba seguro y llamo a un vendedor para preguntarle. ¿Estaría yo más? Me dijo, sí, no, lo que usted dice, lo que usted dice. Entonces, claro, cuando a ti tú vayas a un vendedor y te dice, o tú vayas a comprar un producto y el tipo no sabe lo que te está vendiendo, uno como que le da inseguridad. Entonces decía que hoy día lo que está ocurriendo es que cuesta mucho encontrar vendedores capacitados porque el cliente tiene tanto acceso a la información. Como tú eres el que quiere comprar, tú tienes una motivación a averiguar lo que vas a comprar. Y más cuando hay invertir 400, 500, 600 lucas, ¿cachai? Como cuando vayas a hacer un viaje, me quiero ir al Caribe. Tú no es que compráis el primer, empezáis a ver ya Aruba, no sé, Punta Cana, no sé, Turco y Caico, Jamaica, empezáis a ver varias opciones y ya está. Rivera Maya, pero ¿qué hotel? A ver, no, este hotel es más bonito que el otro. Entonces, al final, como es algo para ti, tu nivel de intencionalidad sobre el tema es más profundo. Entonces, que alguien te venga a vender y tú le dices, oye, pero ¿tienes piscina temperada en el hotel de Tulum? Supongo, ¿no? Si tú me estás vendiendo para que tienes que saber, poco. Es como cuando a mí me ha pasado que cuando me ha tocado ir a ver una casa. Una vez íbamos a comprar una casa, cuando compré la casa, digamos, y que tú empezaste a preguntar cosas y no saben. No, sí, pero yo por ejemplo vi un panel allá que tiene un sistema constructivo que viene, no, sí, seguro. Entonces, chucha, al final, ¿qué me están vendiendo? Bueno, eso pasa mucho en el sentido de que lo que estoy diciendo es que hoy día, como la gente está mucho más informada y los gustos y preferencias cambian de manera mucho más violenta, entonces hacer planificaciones sobre un año no tiene mucho sentido. Ya por eso estamos hablando de un año. Y otra cosa, un dato de entrada, la capacidad de producción. O sea, ¿cuánto es lo que vamos a producir? Porque un dato de entrada, porque una vez que yo fijo la capacidad de producción, no es llegar y cambiarla. O sea, si yo, por ejemplo, compro un terreno, y yo digo, ya, necesito hacer una planta en 500 metros cuadrados, yo compro un terreno de 800 metros cuadrados, y me dicen, no, una vez que hacer una planta de 1000, cagaste, porque el terreno ya está. Entonces, es un dato de entrada, o sea, no podéis fallar en eso. Y lo otro que es un dato de entrada es cuánto es lo que vas a vender. Entonces, es como meter todo esto, uno ya no dice la juguera, dice la Thermomix, meter todo esto en la Thermomix, obviamente, juguera. ¿Has escuchado la Thermomix? Sí, por supuesto. Entonces, uno mete todos estos datos y con eso arma el plan agregado a producción. Si uno tiene la capacidad, tiene la demanda y tiene el tiempo, uno tiene que empezar a decir, ok, ¿cuáles son los productos que necesito? ¿Cuáles son las materias primas? ¿Cuáles son los materiales? Las personas. Y ahí empieza el proceso planificación agregada. Voy agregando cosas en el proceso productivo. Agrego la mano de obra, agrego los materiales, agrego los proveedores de sus materias primas. ¿Te acuerdas? Pero tengo que tener esos datos de entrada. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del plan agregado a la producción? Determinar la tasa o volumen de producción del centro de producción. O sea, necesidades de mano de obra, los niveles de inventario, las tasas de subcontratación, para cumplir el plan agregado de producción.
muchas veces ocurre que las empresas tienen la gente trabajando, pero de repente hay incrementos de demanda o hay que apurar y hay que subcontratar ciertos servicios que son externos de personas que a lo mejor. Y eso tiene un problema porque en general cuando uno externaliza, lo que ocurre es que uno pierde el control sobre eso. No es lo mismo que tener tú los empleados que tú sabes que tienen una especialización, que tienen una expertise en algo. Cuando tú externalizas, viene un empleado que tú no sabes qué capacitación le hicieron, si está capacitado para efectivamente manipular este producto o no. Por ejemplo, nosotros, yo me acuerdo una vez en una planta de producción de botellas plásticas, que le hacían las botellas Coca-Cola, Sedal y no me acuerdo de otra empresa más. Una empresa medianamente, no pyme, pero tampoco grande, una empresa ahí entre medio. Y una mediana empresa. Y resulta que este gallo hacía todo el proceso de producción. Entonces, de repente tenían varias líneas de producción y de repente te habían sobrepasado y no tenían, como no se preocupaban toda la línea de producción, no tenían tantos empleados. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Subcontrataban gente, que era lo que hacían los ajustes de las matrices. Estamos hablando de 14 años de edad, 14 años, unas matrices. Entonces, claro, la gente, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Cuando hicimos esta cuestión, dijimos, mira, para medir la productividad vamos a separar las líneas. Vamos a dejar en una línea los que son de la empresa y en la otra línea los que no son de la empresa y vamos a medir la productividad en términos de tiempo. Y la diferencia era como un 25%. O sea, los que trabajaban en la empresa y llevaban años y que conocían las máquinas y todo, tenían un 25-30% más productividad que los que estaban en esta línea. Entonces, claro, te permitía producir, pero estabas produciendo de manera ineficiente, de manera inefectiva. ¿Ya? Pero es un tema que es súper complejo. Por eso hay también el tema del inventario importante. Porque si yo tengo un alto nivel de inventario en los periodos en los cuales no tengo tanta demanda, no necesito tener subcontratación porque con ese inventario soy capaz de cubrir demanda futura. ¿Te das cuenta? Entonces ahí uno tiene que compensar, decir, bueno, estoy dispuesto a asumir el costo de esta contratación externa en desmedro de tener ciertos niveles de inventario y utilizar más por así decirlo, el espacio físico. ¿Ya? ¿Qué otras cosas son importantes? ¿Ya? El programa Maestro Producción, el PMP, ¿ya? Programa Maestro Producción, así como se llama. El programa Maestro Producción, de cierta manera, es cantidad detallada laboral de cada producto, fechas de fabricación, semanal y diario. O sea, el programa es casi decir, esta semana vamos a producir 35 unidades de producto. Para producir estas 35 unidades, ¿cuáles son los recursos que necesitamos y en qué momento lo necesitamos? O sea, este es el programa, es tan simple como eso. Es planificar el sistema de planificación de necesidades de materiales, el MRP. El PMP es una fuente de información para los sistemas de planificación de necesidades de materiales, el MRP. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, el programa de producción, el programa Maestro de Producción alimenta las necesidades de materiales. O sea, cuando yo digo 35 unidades, que es lo que vamos a planificar la próxima semana, lo que estoy diciendo automáticamente es cuánta mano de obra necesito, cuánta materia prima necesito, cuánta energía, cuánto tiempo, cuánto espacio, y eso va en el MRP. O sea, el PMP, que es determinar cuánto es lo que vamos a elaborar en un tiempo, es el que alimenta las necesidades de materiales o de recursos o de materia prima para poder cumplir con los tiempos de producción que tenemos establecidos. Recuerden que cuando hoy día nosotros tenemos el sistema de planificación de la demanda, lo que tenemos también es un forecast. El forecast de demanda no solamente es decir cuánto vamos a vender en un año, sino que cuánto vamos a vender en un año, pero en qué momento del tiempo vamos a vender cada una de las cantidades que vamos a vender. Porque esto me permite hacer una planificación y utilizar de mejor forma los recursos. Antes las empresas decían, oye, en un año voy a producir 10.000, bueno, si las podemos producir los 4 primeros meses da lo mismo y dejamos el producto en inventario. Pero hoy día las empresas tratan de mantener bajos niveles de inventario, por lo tanto van produciendo en la medida que se va generando la demanda, porque tener mucho inventario almacenado al final es capital inmovilizado. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que es el programa de necesidad de materiales? En realidad tiene que ver con cosas bastante simples, no parecen como cosas muy complejas, pero son cosas bastante simples. Por ejemplo, el PMP ya dijimos que era cantidades y fechas en las que deben estar disponibles los productos sometidos a demanda externa. Necesito para la semana 4, 45 unidades. Entonces, una vez que yo digo eso, lo que tengo que ver cuántas unidades tengo en inventario, porque obviamente si necesito 45, voy a tener 25 en inventario, saco hasta 25, produzco el diferencial. Y luego, lo que les estaba diciendo, ¿cuántos componentes, ingredientes, materiales necesarios para elaborar cada producto que aparece en el PMP? O sea, ¿cuáles son los recursos disponibles, la cantidad de cada uno de estos recursos para poder producir lo que el PMP menciona? Entonces, PMP es la necesidad de producto, MRP son los componentes que necesito tener para producir lo que dice el PMP. ¿Cuáles son las informaciones de salida? Por ejemplo, cantidades y fechas en las que deben ser lanzadas o iniciadas las órdenes de producción.
O sea, una vez que yo tengo el PMP, una vez que yo tengo los materiales determinados, lo que tengo que hacer es empezar a producir. Entonces, ¿cuál es la información de salida? Este producto que usted necesita va a estar hecho el día tal. Luego, cantidades y fechas de los pedidos a proveedores con todos los elementos que vienen del exterior. O sea, todas las necesidades de materias primas que necesito, ¿cierto? Porque ya, como ya sé cuánto es lo que vamos a producir, en qué momento lo vamos a producir, ¿cierto? ¿Cuáles son las materias primas exactas que necesitamos para producir eso que dijimos que íbamos a producir? Y lo otro, que son los informes de excepciones que se producen cuando hay retrasos. Por ejemplo, un proveedor que no le cumplió una fecha. El proveedor, mira, el producto llega el martes y no llegó el martes. ¿Cuántas veces la empresa me ha pasado que el producto no llega? Es como cuando tú vayas a comprar al supermercado y hay un producto que dijeron, no, mire, este producto iba a llegar tal fecha y no llegó. Y el café, oye, siempre compro este café, no, que no llegó, me llega mañana. Y de repente los proveedores se retrasan. Más aún en estos periodos que son complejos. Por ejemplo, ahora las carreteras están cortadas desde el sur. Gran parte de las carreteras están cortadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que seguramente muchos productos que vienen del sur no van a llegar esta semana y lo más probable es que lleguen la próxima semana. No, que esta cuestión no fue un terremoto, que ahí es distinto. Pero aquí, obviamente, hay que esperar que pase un poco la lluvia. Se supone que la próxima semana no llueve. Y ahí con eso, obviamente, estos camiones van a poder volver a venir del sur. Seguramente con lo que son la leche, algunas cosas de lácteo, de queso, carne y ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces hay informes de excepciones que de alguna manera hay que tenerlos considerados dentro del proceso. Hay dos cosas que también son importantes, ¿ya? Es lo que es la demanda independiente y la demanda dependiente. ¿Ok? De alguna manera, el MRP distingue entre las dos. ¿Por qué? Por ejemplo, la demanda independiente, ¿ya? De alguna manera es aquella que está sujeta a las condiciones de mercado. Yo no puedo hacer nada sobre ello. ¿Me entienden? Depende de las condiciones de mercado. No está relacionada con la demanda de otros productos, que es independiente desde este punto de vista, y los otros que son productos terminados y repuestos. Por ejemplo, yo para poder... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un producto, ¿ya? Una materia prima que yo estoy comprando, un producto final, que no está relacionado con otro artículo. Por ejemplo, no es cuando yo necesito un perno y el perno necesito la tuerca, ¿me entiendes? No, ahí hay una relación. Independiente es un producto que no está relacionado con nada, que no depende de nosotros, que está condicionado por el mercado y obviamente que te afecta, porque obviamente una demanda que es independiente, que yo no puedo controlar, que no está sujeta a mis condiciones, obviamente que puede generar mayor riesgo e incertidumbre. Lo mismo, la demanda dependiente. La demanda dependiente, o sea, que depende de algo, no está sujeta a las condiciones del mercado, está relacionado con la demanda de otros artículos de orden superior, ¿ya? Por ejemplo, la tuerca con el perno. Yo, por ejemplo, suponte que yo vendo esta silla. Entonces, esta silla viene con esto que es cuerina, nosotros que sea cuero, cuerina y fierro. Entonces, el producto final, la demanda es dependiente. O sea, yo para poder terminar el producto final, el fierro y la cuerina son dependientes uno del otro, porque están relacionados entre sí. ¿Te das cuenta? Entonces, obviamente que es distinto que producir un bien final que no tiene relación con nada más. Entonces, eso es súper importante. Cuando la demanda es independiente, el producto es más fácil de sacarlo porque no depende de otras cosas. Pero cuando la demanda es dependiente, como depende de otras cosas, el riesgo es mayor de poder cumplir en términos. Entonces, por eso la demanda independiente en general se da sobre productos terminados, el producto ya está, y la demanda dependiente se da sobre materias primas, componentes o productos en curso, que son parte. Es distinto, la silla por sí sola, por ejemplo, yo digo yo, la silla por sí sola, ¿cierto? En cierta manera, ¿qué es lo que tiene? Es una demanda independiente, pero la cuerina y el fierro no. Es demanda dependiente. ¿Por qué? Porque para poder hacer la silla dependo de ambos recursos. Ya que es un poco el concepto que es importante que quede claro. Otras cosas que son importantes también considerar, ¿ya? Que son importantes considerar en esto. Por ejemplo, el just in time. El just in time, justo a tiempo. Esta es la traducción. ¿Ya? Lo que ocurre es que los inventarios esconden muchas cosas. ¿Ya? Los niveles de inventario esconden muchas cosas. Por ejemplo, proveedores poco fiables, que no cumplen los tiempos. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes mucho inventario o poco inventario, te puede pasar por eso. Si yo, por ejemplo, tengo un proveedor que es poco fiable, entonces yo digo, chuta, voy a tener que manejar niveles de inventario más altos porque si el tipo me dice que va a llegar en una fecha y no me llega, y resulta que yo me confío, me voy a quedar sin materia prima para producir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el tener, cuando un proveedor es poco fiable, te obliga a ti a tener más inventario. Retraso en la entrega, lo mismo. Si tienes un retraso en la entrega, también te obliga a tener más inventario. Problemas de calidad, también te obliga a tener más inventario, porque si tenés un problema de calidad, es que esta cuestión no me sirve que botarla, tengo que tener otro batch
distinto, porque te acuerdas que tú sabes que en general los procesos productivos están por batch. Cada batch está hecho de una manera distinta, a lo mejor con materia prima distinta, a lo mejor no en el mismo lugar, puede ser parecida, pero los batch no todos tienen la misma calidad. Entonces, claro, si yo compro un batch y me doy cuenta que este batch, la materia prima venía de mala calidad y no me sirve, yo digo, no lo voy a usar, pero si no tengo más, me genera un problema, no puedo producir. Entonces me obliga a tener distintos tipos de batch. Entonces cuando tú le compras a un proveedor, ya, cuando uno compra, uno dice, ya, y ya te quiero comprar pintura, o te quiero comprar resina. Me dice, ya, pero llévate este batch. No, yo quiero una de estas, una de estas y una de estas. Yo compro de batch distintos para asegurarme que si un batch me sale malo, no me perjudique los otros. Si compro todo el mismo y me sale malo, cagaste. Al final no tenéis cómo producir. Profe, disculpe, ¿cómo se escribe el batch? ¿Ah? Batch, ¿cómo se Batch es un grupo, porque batch, por ejemplo, piensa en un pallet que hay, no sé, una torre de productos y está con film. Esto viene con un batch. El batch es un código que tiene la trazabilidad del producto. ¿Qué significa? Por ejemplo, el batch 3546 significa que todo el producto que está ahí está hecho en el mismo lugar, en la misma planta, con la misma materia prima, envasado de la misma manera y que toda la gente que participó en la misma. Y en este otro batch, a lo mejor también es la misma materia prima, el mismo envase, pero la gente que lo produjo es otra persona. ¿Me entiendes? El batch de alguna manera determina si el producto está hecho bajo las mismas condiciones. Un producto que tiene un mismo batch está hecho bajo las mismas condiciones, incluso atmosféricas, de clima, de calor, todo. Hasta a este nivel de precisión. Eso es un batch. Se escribe así como. Lo que quería saber. Ese es el... Claro, uno realmente habla de cosas que uno cree que todo el mundo sabe, pero ustedes no tienen por qué saber, porque bueno que lo preguntaste. Yo lo estaba asumiendo como que ustedes entendían lo que era un batch. Otra cosa, por ejemplo, que aumentan los niveles de inventario, por ejemplo, a veces los desechos. Cuando se producen muchos, cuando la materia prima a veces tiene más o menos desechos, esto también afecta. ¿Ya? Por ejemplo, a veces ocurre cuando tú traes materia prima y resulta que a veces viene un empaste abierto, viene un empaste roto, y esto te produce como desecho, porque implica que tienes que tener la contraparte para poder seguir produciendo. Yo me acuerdo una vez, esta no se me olvida nunca. Dow teníamos nosotros una línea de producto de aceite, le vendíamos aceite al McDonald's. Teníamos una línea consumible. Y me acuerdo que una vez venía un camión desde Argentina y resulta que venía mal estivado. Entonces tuvo problemas con el aceite y como que estuvieron cayendo algunas botellas y quedó la embarrada. Entonces los gallos volvieron a subir todas las botellas que estaban relativamente buenas al camión y cuando llegaron a McDonald's dijo, yo no quiero el producto, McDonald's, ¿qué pasa? Y eran botellas de 20 litros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el camión dijeron, ¿qué hacemos con el camión? Mandarlo de vuelta a Argentina en esas condiciones no tenía sentido. Regalemos la aceite. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? A todos los empleados de Dow les regalaban, íbamos a la bodega y yo me saqué como 6 botellas de 20 litros, después las regalé. Le regalé a una mamá, a mi suegra. Botellas de 20 litros de aceite que ocupaba personas, que es un aceite, filete, un aceite omega 6 y todo lo que no tenía durabilidad como de 2 años. Ahí, bueno, yo me tengo que haber quedado como con 40 litros de aceite, como 2 años con este puro aceite. Era aceite, pero no era aceite de oliva, era aceite para cocinar. Freír, el aceite normal, ¿no? para freír las papas fritas. ¿Ya? ¿Y no tenían la carga asegurada? ¿Ah? ¿No tenían la carga asegurada? O sea, sí, pues la carga bien asegurada, pero que al final le devolvían la plata, pero que no la podía vender porque si traerlo de vuelta no tenía sentido. O sea, obviamente no perdió la plata Dow, porque estaba asegurada, pero el producto había que echarlo. Entonces, en vez de destruirlo, regalémoslo. Todo el mundo se fue con botellas de aceite. Al final, incluso a algunos clientes les regalamos, oye, te regalo unas botellas de aceite, ahí como Me encanta. mira que también el producto Dow. Bueno, otro tema que aumenta los niveles de inventario son las posibles averías. ¿Ya? Este tema es un tema que tenía que ver con el tema del mantenimiento. ¿Por qué? Si yo no hago mantenimiento, por ejemplo, a un proceso productivo, se produce una avería, ¿qué es lo que ocurre? Esta avería paraliza el proceso productivo. Entonces los clientes siguen demandando, yo no estoy produciendo, ¿qué pasa con los niveles de inventario? Se empiezan a disminuir. Entonces también obliga a tener inventario. Cuando tú tienes muchas averías, te das cuenta que hay muchos errores que se pueden cometer desde el punto de vista del mantenimiento o hay muchas fallas del sistema y que ocurre varias veces, entonces de cierta manera ahí uno tiene que mantener mayores niveles de inventario. Y lo otro, bueno, el tiempo de preparación de las máquinas también, porque las máquinas hay que prepararlas y si el tiempo de preparación de las máquinas se extiende, la máquina no está operativa, obviamente también pasa lo mismo, se sigue produciendo demanda y no hay niveles de inventario. ¿Qué es lo que busca el just in time? Tratar de mantener la menor cantidad de inventario posible. Por lo tanto, busca proveedores fiables.
ponle multa a los proveedores por el tema de la entrega, por los contratos. Por ejemplo, los problemas de calidad piden certificaciones de los productos, que el producto venga certificado. Y hay empresas y hay seguros que certifican productos, si el producto no viene y el producto llega y está certificado por una empresa, ¿no? El seguro te cubre. Los desechos, tratar de que el producto cuando llegue en condiciones, o sea, no hacerte el producto que no está en condiciones, que el proveedor siempre te manda productos que de repente viene medio roto, que se le cayeron las latas, que la cuestión. Yo me acuerdo una vez me acuerdo que fue al Jumbo y a los niños les gusta el jugo Watt, estos que son 0% azúcar añadida, es el que les compro yo, porque tiene menos azúcar, tiene menos calorías, y les gusta naranja, les gusta. Y una vez fui a comprar, todas las botellas venían un día, vi que cachaban como que venían un día. Yo le preguntaba a ellos, ¿pero esto por qué vienen un día? ¿Vienen un día porque a lo mejor se le cayó? ¿Vienen un día porque a lo mejor cuando le quitan como el vacío que ¿Le hacen la succión? lo chupan mucho? Me dijo, mira, no sé si se les caen las cuestiones o realmente hay veces que llegan perfectos, entonces uno no sabe si es un tema del chupón de vacío que le hacen para que dure más el producto o es que les cae o no, pero es súper molesto porque incluso a veces vienen como con el poto para afuera, no pueden parar No se pueden parar, claro. Porque mi hijo un día no se dio cuenta, lo paró, la botella de venta se dio cuenta, dejó la cagada en la cocina, porque no se dio cuenta que venía del poto hacia afuera, con el plástico, porque a lo mejor te inflama por problemas de presión, no sé cuál será la explicación, pero esos son desechos. Tratar de minimizar los desechos, exigirle a tu proveedor que cumpla con ciertos estándares. Lo otro, las averías, tratar de reducir las averías a lo mínimo. ¿Qué es lo que hay que tratar de hacer? Mantenimiento preventivo en aquellos periodos donde la demanda es más baja o en aquellos periodos donde no se está produciendo. Por ejemplo, si la empresa trabaja de lunes a domingo, de lunes a sábado, haga la mantención preventiva el día domingo. ¿Me entiendes? Y con esto ya las mantenciones preventivas que dice el fabricante, haz testeo cada cierto tiempo, porque con esto reducen las averías. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me pasó algo por estúpido. Hace como 4 semanas. Yo como 10, 12 años en la casa donde vivo acá en Colina, y resulta que un día, cuando lavaba, tengo atrás en la logia el ducto por donde se va el agua, pero yo lo tengo como una cuestión típico para lavar los paños, un espacio así con llave, no sé cómo llamarlo, como un lavamanos, así, ¿ya? Entonces, cuando lavaba, siempre el agua se iba, pero llegó un momento que el agua no se empezaba a ir, pero se demoraba en ir. Entonces se subía, y yo siempre tenía que parar la lavadora para que el agua volviera a bajar, porque si no se me rebalsaba. Entonces, uno que lo que tenía que haber dicho, usted debería comprar, no sé, hace muriático, no sé, o traer un viejo para que seguramente debe estar tapado la cañería, que sé yo, con pelo y un montón de 10 años te tapan las cosas. De repente anda a estar tú que mierda echar los cabros chicos, un ratón muerto, uno no sabe. Entonces yo, que no actué bajo este concepto de just in time, dije, da lo mismo, si esta cosa no basta nada, no lavo nunca ropa. Unos días completamente tapado, pero si no bajaba el agua, dije, saqué el agua, yo huevón, imagínate, estúpido, yo estas cosas son súper estúpidas. Saco el agua y la voy a echar en el lavaplato, que está dentro de la casa. Y cuando lo echo en el lavaplato, se me filtra todo el agua por debajo. ¿Por qué? Porque esta cuestión estaba tapado, no, yo pensé que afuera y de adentro no estaban conectados. Y sí, estaban conectados por el mismo ducto, entonces se me empezó a salir el agua por debajo. Me llegó casi hasta el día. Entonces tuve que contratar a un viejo, el viejo vino al otro día temprano, no pudo destapar la cuestión, después tuve que meterse a la cámara, fue un culo la cuestión. ¿Está? Y al final hoy día, claro, yo ese día perdí casi todo el día, me tuve que quedar, me ir a la oficina. Esa avería me retrajo mi proceso productivo en términos de revisar las pruebas, por eso no revisar las pruebas, no mentira. Claro. Por ese tipo de cosas, porque no tomé las medidas correspondientes en el momento de haber hecho las mantenciones cuando correspondían. ¿Te das cuenta? Para haber reducido las averías como corresponde. ¿Ya? Entonces, lo que hacen los japoneses muy bien, porque todas estas cosas, los just in time, los Kaizen, los Fukara, todas estas cuestiones son los japoneses son muy buenos. Fíjate que Japón es un país súper chico, a pesar de que tú sabes que la capital donde hay más gente en el mundo es Tokio. Uno piensa que Japón es chico y dice, no, debe ser Beijing, debe ser Sao Paulo, debe ser Ciudad de México. Yo el otro día me sorprendí que la ciudad que tiene más habitantes en el mundo es Tokio. Ya está optimizada de principio a fin. Sí, pero vienen casi en ataúdes. Sí. ¿Has visto los cuartos donde viven en ataúdes?
Este weón tiene una pata, weón, y mata a un weón al lado. Son unas casitas así, pero en Tokio, yo siempre pensé Beijing, Sao Paulo, incluso New York, dije Los Ángeles, California. Tiene como 16 millones de habitantes. Tiene como 36. 36. No, es una cifra así muy grande. 36. Mucho más que Beijing, que uno pensaría que en China. Lo que pasa es que en China están como más. Repartido. Bueno, China. Hay mucho espacio, más, sí. más espacio. Pero estos inventan todas estas cuestiones, por eso mismo lo que está diciendo, que son capaces de construir una casa con baño en 15 metros cuadrados. Porque optimizan todo. Por eso ellos el sistema ya just in time de mantener el bajo nivel de inventario. Por eso son tan competitivos los japoneses. Siendo un país tan chiquitito, siendo un país que es chico comparado con otras cosas como Estados Unidos y China, es uno de los mayores productores de tecnología del mundo. ¿Te das cuenta? Y es por eso, porque usan estas tecnologías, estos sistemas de optimizar procesos de manera permanente. Bueno, ¿cuáles son las características de cero stock? Tratar de mantener la menor cantidad de stock posible. Cero plazos, o sea, reducir los tiempos de espera al máximo. O sea, cero plazos te refiere pasa inmediatamente al otro lado. O sea, no es la cuestión de que jefe llegaron las pernas y las tuercas, no llega la tuerca mañana. Y ahí está ahí un día completo que no puedes producir porque alguien, estos gallos, reducir los tiempos de preparación de las máquinas, reducir los tiempos de las líneas de espera, o sea, calzar lo que tiene el proveedor con el proceso productivo, o sea, manejar los tiempos, cosa que no haya ningún cuello de botella en el proceso. Son así de reducir tiempos relacionados con los movimientos, tratar de distribuir la planta de tal manera que los movimientos sean continuos y que no haya. Yo me acuerdo una vez que llegamos a una empresa, mira, nosotros hace mucho tiempo atrás llegamos a una empresa que galvanizaba planchas de acero. De acero. Y resulta que tomaban las planchas, ¿cachai? Producían las planchas y después las tomaban, las subían en un camión y las iban a galvanizar en la piscina que tenían atrás. Estaba como a 150 metros. Y ahí pescaban las planchas, los viejos se metían con las planchas, con los guantes, sacaban la cuestión, de repente se ensuciaba, venía una corredera de polvo, bueno, y quedaba toda la cuestión. No, era un desastre y perdían planchas y todo. Nosotros diseñamos un sistema que era con la piscina, pero la piscina estaba bajo el proceso productivo. Entonces, las planchas se producían allá y nosotros las colgábamos. Las colgábamos y había una piscina acá que tenía una hendidura así. Como en el cobre, en el caso del cobre. Como el cobre. Y metíamos la plancha ahí. Salía con unos túneles y teníamos esta cuestión igual que cuando tú lavas los autos. Con este tema de este cabo. Entonces, esta cuestión venía para acá, entraba, salía y para acá iba este cambio. Entonces, no paraba el proceso productivo. Bueno, fantástico lo que hicimos esta vez con todo ingeniero más. Para mejorar el proceso productivo, que resulta que antes perdíamos el 30% de material que perdía. Empezaron a perder el 1%, 2%, y era por más que nada por corte, no por galvanizado. Era porque la máquina había quedado ajustada, el corte no era perfecto, había cortado al lado y te perdía la plancha, porque eran planchas de un cierto tamaño. Y te perdía más por eso que por el galvanizado, porque el galvanizado no se perdía. Y lo otro, que optimizó el proceso y pudo aumentar tu producción casi un 30-40%. Porque tenía una demanda y no la podía satisfacer. ¿Por qué? Porque tenía que ir con la plancha para allá, volver con la plancha. Y redujo el personal casi en un 20-30%. Porque esta cuestión era todo automatizado, ya no necesitáis gente. Entonces, bueno, este tipo de cosas permiten este tipo de cosas. La tecnología siempre ayuda a esto, ¿ya? 14 Cero millones. defectos. 14 millones. Por ejemplo, 14. las máquinas tienen que producir con calidad uniforme, la calidad tiene que ser 100% de los proveedores, un poco lo que estábamos hablando antes. O sea, cero defectos es asegurarte que todos los elementos que constituyen parte del proceso no fallen. Que las personas no cometan errores, que los productos vengan certificados, que no haya problemas de calidad, por ejemplo, mantenimiento selectivo permanente, comprobación continua en la línea de producción de que no vaya a ocurrir ningún evento. O sea, en realidad, el JIT es monitoreo permanente. Ese tema. Por eso estos gallos instalaron todo este sistema de sensores. Todo el tema de sensores, que antes no existía, todo esto de los japoneses. Porque los japoneses ponían sensores en todas partes, cosa de que cualquier cosa que sonara, no tipo, oye, aquí hay un problema y esto no está quedando. El tema de los sensores. El tema de los sensores en el proceso productivo es fundamental. Por ejemplo, las máquinas que lavan autos, te das cuenta que tú de repente pensás que está como si te ahí encima y con el sensor sube. Sí. Bueno, este tipo de tecnología la inventaron los japoneses. Después, todos los car watch aparecen después de toda esta tecnología de los procesos productivos de fabricación de autos los japoneses. Ahí aparecen todo este tipo de cosas. Bueno, y cero avería es tratar de cometer la menor cantidad de errores posible, en el sentido de que los programas de mantenimiento tienen que ser exigentes y permanentes, y asegurarse de que no pasen este tipo de cosas como la que me pasó a mí, que si yo hubiera hecho una mantención preventiva no me dice nada. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hice? Que el día de la mañana se tapó el lavamanos mucho más feito y cae toda la barra ahí.
me tapó la... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no la destapo, va a llegar un momento que se me va a volver a pasar. Pero esta la puedo estar yo porque este no es un problema de salida, debe ser el cosito que está abajo. Entonces, esto lo voy a tener que sacar con un fin de semana, ¿vale? Ahí vamos a ver cómo me sale la cosa, que vamos a hacer un viaje que lo haga, no me da alguna cagada voy a mandar, no yo me conozco. Entonces, pero si yo mantengo mantención preventiva, tengo estándares de calidad en temas de mantención y los hago de acuerdo a lo que dice la marca, de acuerdo a las condiciones de la marca, indudablemente que van a minimizar las averías. Y lo otro es la burocracia. Y la burocracia tiene que ver con los procesos, tratar de tomar decisiones de manera rápida, que el poder esté distribuido, y no esta cosa de que para tomar una decisión hay que preguntarle a todo el mundo. ¿Te das cuenta? Porque a veces hay cosas que hay que decidirlas con todo, por ejemplo, por eso existe un congreso, una ley, una política, porque obviamente hay que tomar decisiones con todo el mundo, pero a lo que voy yo es que en este tipo de cosas de la empresa hay que tratar de que la decisión siempre se tome de manera bastante rápida, ¿ok? Hay dos métodos, ¿ya? Hay dos métodos, en términos generales, hay dos métodos que de alguna manera conversan con este concepto de la producción bajo pedido. Está el método push y el método pull. Push de empujar, pull de tirar, ¿ok? El push es simplemente, yo tengo una demanda prevista, pero yo empujo el producto del mercado. O sea, lo produzco y lo llevo. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Es como producción más masiva. O sea, con productos, por ejemplo, más genéricos. Por ejemplo, yo hago champú. Yo sé que hay una demanda de champú, qué sé yo, lo produzco, pum, sale. El pull no. El pull es como contrapedido. El pull es como que lo voy tirando. O sea, como que voy viendo la necesidad y voy produciéndolo. Lo voy produciendo en la que es como por ejemplo, cuando son productos menos genéricos que ese. Por ejemplo, a lo mejor el tipo que hace algodón, por ejemplo. Pensemos, no, el algodón me refiero al algodón este que de los juegos de los niños, este algodón de color. El tipo no va y dice, ya voy a hacer 300 algodón, los pongo ahí, te venden o no te venden. No, lo va haciendo en la medida que le van pidiendo. Eso es pull. O sea, voy produciendo en la medida que van pidiendo. Pero el tipo, por ejemplo, que en la mañana sale a repartir pan, no es que diga voy a ir haciendo el... No, sale con todo el pan más o menos con una estimación y lo va a vender. Eso es push. ¿Me entiendes? Es un poco para que entiendan la idea. Esta es la diferencia entre push y pull. El método push es yo voy empujando el producto, lo tengo y lo voy empujando, pero yo sé que hay una demanda, no es que produzca y me salgo a decir que alguien me quiere comprar, no, yo sé que hay una demanda conocida, pero no es como paso a paso, sino que yo salgo con el producto. Y el pull es que lo voy sacando en la medida que yo voy viendo que la demanda se va produciendo. Esta es principalmente la diferencia. Uno Profe, es una consulta, el método push y el otro es un efecto de arrastre. Ya. Profe, una consulta, el método push o como se diga, sería más aconsejable para demandas más inexactas. Como usted decía, sí, como en el caso del pan, por ejemplo. No, el push es para demandas más conocidas. Más conocidas. De producto que es más habitual, demanda más constante. Y el pull es para demanda más incierta. ¿Por qué? Porque si es demanda más incierta y tú lo produces y después no lo puedes vender, te lo quedas. Entonces el pull como que va un efecto arrastre, como que voy mirando, más rápido. como voy hacia adelante, miro si hay espacio y vuelvo. Ahí vuelvo. Como te das cuenta, el tipo que vende algodón no produce todo el algodón, sino que lo va produciendo o el tipo de las cabritas. ¿Te acuerdas cuando caché que ya hizo la primera cabrita y nadie le compra, no sigue haciendo cabritas? Ya sí compré. Es un poco este es el pull. O sea, va sacando en la medida que la demanda se va produciendo. El push no, el push empuja el producto directamente al mercado, pero siempre con una demanda conocida. No es que yo produzca por producir, sino que siempre conociendo la demanda. Bueno, aquí está lo que es la parte de la llave. Aquí ya entramos en lo que es la parte más de la llave y aquí hay una parte que es numérica, ya, que un poco es numérica para que se entienda. En la llave es la distribución de una planta. Pero en general, el layout tiene que estar estructurado en función de las actividades que se producen dentro de una planta. O sea, yo en una planta tengo actividades que están, de alguna manera, tengo una serie de actividades, supongamos que yo diagramo, que tienen interacción entre sí. Por ejemplo, esta acción que interactúa. ¿Te das cuenta? No todas interactúan con todas indudablemente. ¿Te das cuenta? Pero hay interacción, hay tareas, hay movimientos entre estas partes. Están interactuando, ¿cierto? Para
terminar un producto final, ¿me entienden? O sea, son distintos elementos o aspectos dentro del proceso, pero que de alguna manera interactúan entre sí, de tal manera de poder, desde una entrada, una materia prima, transformar en un producto. El tema es que, ¿cómo yo ubico las actividades? Imagínate, estas dos conversan mucho entre sí. Entonces yo para conectarla tengo que estar paseándome por toda la otra, entonces no tendría más sentido de que pesca esta cajita, compadre, y ponla aquí. Entonces, de que hay mucho movimiento, es mejor que el movimiento sea corto. Minimizo tiempo, minimizo transporte, minimizo combustible, minimizo el YALE, ¿me entiende la idea o no? Entonces, ese es el concepto. Entonces, como una forma lógica de distribuir un layout es por la cantidad de veces que conversan las actividades o tareas. Entonces, aquí, un poco, ¿qué es lo que se busca? Por ejemplo, permitir que los materiales, personas e información fluyan en el proceso de manera eficiente. Eficiente es más barato. Y seguro es que no haya ningún problema en términos de que haya algún accidente o una cosa así. Minimizar los tiempos muertos y esfuerzos redundantes. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Esto es un tiempo muerto. Porque me estoy desplazando y lleva un efecto redundante, porque lo estoy haciendo permanentemente sabiendo que las dos actividades se comunican mucho entre sí y yo las tengo casi en opuesto. Minimizar el inventario del proceso. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque si esto está con lejanía, suponte una planta grande, está con lejanía, muchas veces lo que ocurre es que a lo mejor estas dos actividades que están juntas, como hay mucho desplazamiento, a lo mejor yo terminé esta y tengo que ir para acá, pero esta no está terminada, entonces el inventario me va a quedar ahí permanente. Entonces lo tengo como en proceso de ir a la siguiente etapa. Otra cosa, minimizar costos de operación, eso claramente es así. Mantenimiento y proveer un lugar de trabajo adecuado y seguro. O sea, el layout lo que permite es que sea más dinámico el proceso productivo. Y en general, ¿cuáles son los tipos de layout? Están relacionados con los productos, porque por ejemplo, por tipo de producto, por tipo de proceso. Vamos bien, bien. Por tipo de producto, las condiciones físicas del producto, obviamente se influyen en el layout. Si es producto químico no puede estar ahí, depende del IMO, ¿ve que los productos químicos tienen IMO? Entonces, entre más alto sea el IMO, obviamente el producto tiene que estar más resguardado. ¿Ya? O si yo, por ejemplo, tengo productos alimenticios, no los puedo tener en el suelo, ¿te das cuenta? No es lo mismo que tener pagos de alfalfa que están en cualquier parte y que tener, obviamente, productos alimenticios, por ejemplo, no sé, por ejemplo, en las bodegas hay muchos roedores, ¿te das cuenta? Entonces, por ejemplo, los productos de los pañales de los niños, realmente los roedores, o por ejemplo, alimentación, leche, o algún tipo de producto que puedan consumir niños, que de alguna manera un roedor pueda dejar unas pecas y esto puede producir un problema. Entonces, hay que administrar y gestionar los productos. También si es bien o servicio, no es lo mismo. ¿Ya? Porque cuando es un bien o producto, la producción puede estar al centro de la planta. Pero cuando es un servicio, el servicio tú lo tienes que prestar al cliente, por lo tanto tiene que quedar por el contorno. ¿Entiendes? No puede estar al centro de la planta. ¿Te das cuenta? Por los estándares de calidad, obviamente los estándares de calidad también influyen en el layout. ¿Ya? Porque dependiendo de los estándares de calidad que tengas, obviamente es cómo va a distribuir las actividades dentro de la planta. Y otro tema es la impurezas ambientales. ¿Se han dado cuenta que cuando uno va a estas bodegas, las bodegas por lo general son altas y tienen unos silos así, que son los extractores de aire, pero dependiendo del proceso productivo, entre más grande sea el extractor, es porque más impurezas levanta el proceso productivo, por lo tanto hay que andar con más cuidado, mascarilla y cosas de este tipo de cosas. Lo otro, por ejemplo, a mí me tocó hace mucho tiempo, como 6 o 7 años, ir a bodegas de productos agroquímicos. Y el agroquímico es súper fuerte. Y había bodegas donde tú entrabas y era un olor espantoso. Nosotros entrábamos con estas mascarillas así. Depende de la bodega, había bodegas que tú entrabas y no había problema, pero entrar con estas mascarillas que tienen filtro y todo, porque el olor era realmente fuerte. Y no solamente el olor, sino que la contaminación igual es un tema complicado. También por el tipo de proceso. Cuando me refiero al tipo de proceso, cuando el proceso de producción puede ser en línea, puede ser por pedido, hay distintos tipos de producción, nosotros lo vamos a ver, no sé si en esta diapositiva o en la otra, pero obviamente que la distribución de planta y nuevamente el tipo de material requerido. No es lo mismo, por ejemplo, si yo requiero, imagínate que estamos fabricando barcos, unas placas enormes o aviones, unas turbinas enormes, obviamente que el layout no va a ser lo mismo que para construir un avión que para hacer chocolate, ¿entienden? Este es un poco el concepto. Por el nivel de tecnología también, el nivel de tecnología también influye. Si ustedes ven la distribución de layout, por ejemplo, una empresa que produce bebidas, no es una cosa muy compleja, pero la producción de autos, no sé si han visto las plantas de producción de autos, obviamente que la distribución es completamente distinta solamente por el nivel de tecnología que se utiliza en el proceso productivo. Y lo otro, lo que yo les decía,
si es producción en línea, o sea, es una línea completa de producción, o es producción intermitente. Produzco aquí, produzco allá, después produzco allá. Eso es intermitente. O sea, produzco aquí esta línea, tomo el producto, lo llevo a esta otra línea. Por ejemplo, no sé, aquí lo empalmo, acá lo soldo, acá hago. Depende, esto es línea intermitente que voy moviendo. Y producción en línea es que primero le hago algo, después le hago lo otro. ¿Me entienden? Esta es la diferencia principalmente del proceso productivo. Ahora, ¿qué es mejor para una cosa u otra? Depende. De repente conviene tener, no sé, tú ponte que el producto tiene 4 etapas, tener las 4 etapas juntas y yo voy pasando el producto de una sola vez, o lo voy haciendo por célula, que se llama, o sea, por espacio, y lo voy moviendo dentro del sistema. Hay que ver dependiendo del tipo de producto, la naturaleza del producto, etc. Y lo otro, obviamente que la distribución también está dada porque el producto es alto-bajo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un bajo nivel de producción, a lo mejor es irrelevante donde yo tenga el producto, si está cerca de la salida o no. Pero si es un alto volumen, me conviene estar más cerca de la salida de los camiones que estar al principio de la entrada. ¿Me entiendes? El volumen sí puede afectar el lugar donde estemos ubicados. Entonces, en cierta manera, esos son los temas principalmente que uno considera. Pero vamos a ver este método, con esto vamos a cerrar. ¿Ya? Con el método de aproximación cerramos, ya estamos casi una hora. Mira, este sistema tenemos 6 posiciones, ¿ya? Dentro de una planta que interactúan entre sí. Ya, esto puede ser producción, planta, inventario. Son 6 cosas dentro de una planta. Y lo que está ahí, ¿cierto? Representa son 6 áreas disponibles para ubicar 6 departamentos posibles. ¿Ya? El número de viajes entre ellos aparece en esta tabla. Se pide ubicar los departamentos usando la aproximación simple, de tal manera que se minimice el número total de viajes. Estas son las interacciones, o sea, del departamento C, del C al A hay 10 movimientos, del C al B hay 4 movimientos, del A al B hay 5 movimientos. O sea, ese es el número de movimientos que hay entre los departamentos para poder establecer cómo hacer la distribución, o sea, cómo distribuir esto de tal forma de tratar de hacer de que el número de viajes sea, o sea, el número de viajes no va a cambiar, pero que estén cerca, ¿me entiendes? Porque el número de viajes no va a cambiar, van a seguir haciendo las mismas interacciones, pero obviamente no es lo mismo que yo ponga A acá y, por ejemplo, C con D, C acá y D acá. Si pongo C acá y D acá, que tiene 16 movimientos entre sí, estoy diciendo 16 movimientos más largos, que poner a lo mejor 6 de acá, que los movimientos van a ser más cortos. No sé si me sigue la idea. Entonces, si yo tengo la cantidad de movimientos que hay entre cada una de las áreas, puedo establecer cómo distribuir A, B, C, D y F en estas cajitas que están acá. ¿Cómo lo hago? Mira. ¿Cuántos movimientos? Esto funciona así el método. ¿Cuántos movimientos llegan a A? Entonces, cuando yo voy acá, ¿cuántos movimientos llegan a A? 1, 2, 3, 4, 5 movimientos. De entrada o salida, da lo mismo. Porque acá, fíjate, acá estos son entradas, estos son salidas. Este, por ejemplo, puede ser, ¿te das cuenta? De C a A, entrada o salida, o este que es de A a cualquiera de estos. Pero son 5 movimientos. De A a cualquier parte, o de cualquier parte a de entrada o salida, son 5 movimientos. ¿Ok? Entonces ahí, ¿te das cuenta ahí? Aparece 5. Independiente, vuelvo a repetir, es independiente del número de movimientos, de cuántos movimientos hayan entre dos partes. Es independiente de eso, porque lo que yo quiero hacer es, más que el tema del volumen, es cuántos movimientos hay entre los departamentos. ¿Ok? Entonces, de B, ¿cuántos movimientos? De B hay uno, que es de B a D, y están estos dos, que son de A a B y de C a B. O sea, tengo 2, más ese que está ahí, son 3 movimientos. De C tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimientos. Después de D tengo 3, que son estos dos que están acá, más este que está ahí. E tiene S y tiene este que está acá, tiene 2. Y F también tiene 2, que es este que está ahí y este que está acá. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuáles son los que tienen más movimientos? Sí. A y C. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo pongo en el centro. Y después determino cómo pongo los otros. Por ejemplo, pongo A, C. Entonces, acá yo lo que podría decir, porque poner de aquí y poner de aquí es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, ponerlos cruzados no. Entonces, hay que ver si C, cuando yo pongo, por ejemplo, ahí tenemos que ir a ver la anterior. Cuando yo veo C con D, son 8 movimientos. C con A son 10 movimientos. ¿Me siguen?
Entonces uno a lo mejor tiene sentido, C con A están acá, C con D la mayor cantidad de movimiento. ¿Y C con B cuánto es? Voy a ver C con B, y C con B me doy cuenta que son 4. Entonces parece lógico que estén cruzados, porque son 4 movimientos, con D son más movimientos que con B. ¿Me siguen? Y así como uno va a determinar. Estas son todas las posibilidades, pero hay una de estas posibilidades la mejor de todas. Y ahí uno tiene que elegir en función de esta otra parte. O sea, una vez que uno pone los que tienen más movimiento en el centro y distribuye todas las otras combinaciones posibles, después uno establece cuál de estos cuadritos es mejor en función de esta otra cosa que estoy haciendo yo, que es empezar a ver cuáles son los movimientos que hay entre ellos. Como ustedes están viendo acá, yo tengo C con D, entonces como C con D tiene 8 movimientos y C con B tiene 4, obviamente conviene poner a C lo más cerca de B posible. Perdón, a C lo más cerca de D posible. Entonces, esto tiene mucho más sentido que a lo mejor dejar esto que está acá, el C con el F, por ejemplo, o el C con el D acá abajo. Entonces, ahí uno puede establecer, buscar una forma de optimizar la distribución del layout en función de la cantidad de movimientos que hay entre distintos tipos de departamentos. ¿Ok? Bueno, y eso, porque ahí viene la parte de diseño de producto y esta parte la vamos a ver después. ¿Ya? Bueno, 1 hora más o menos estuvimos, me parece razonable, así que para que no avanzo mucho más, porque no dejo a los demás también. Sí, mejor. Porque la próxima semana ya empezamos a ver localizaciones, ya son fórmulas, son modelos, ya cálculo matemático, cálculo en Excel, factores ponderables, son cosas que ya son más elaboradas, entonces por eso preferí partir con esta parte. Súper. Ya chicos. Gracias. Gracias, profe.